Buenas tardes, alumnos. Bienvenidos al encuentro virtual de lengua y literatura. Bienvenidos también a los alumnos que nos ven desde el canal de YouTube del colegio. Hoy día continuamos con los medios masivos de comunicación y cerramos con el objetivo de analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como son las noticias, los reportajes, cartas al director, textos publicitarios o de las redes sociales, ¿ya? Vimos todos estos indicadores y hoy día solamente cerramos con la suficiencia de información entregada y las similitudes y diferencias en las formas en que en distintas fuentes presentan un hecho. Vamos a trabajar con un poquito de la parte teórica, ¿cierto? Con un poquito de materia y luego vamos a trabajar en una actividad de aplicación que es de la mejor manera que pueden aprender, aplicando. Comenzamos entonces. Lo primero, el primer concepto que vamos a trabajar es la suficiencia de información entregada. ¿A qué se refiere esto? ¿Ya? El concepto de suficiencia se relaciona con la cantidad de información que entrega un texto, la cantidad de información que yo recibo como receptor, y que permite al receptor evaluar si es la necesaria para considerarse bien informado. Si yo estoy leyendo un texto que no me entrega información de calidad o no me entrega cantidad de información que yo necesito para conocer acerca de un tema, no me podría considerar bien informado, porque dejaría preguntas abiertas, respuestas inconclusas, ¿cierto? Y esto se relaciona directamente con la opinión, ¿ya? Ya que si no estamos bien informados, es difícil que podamos tener una opinión acerca de algo, ya que tendremos solamente una mirada parcial de los hechos, ¿ya? Si yo no tengo la suficiente información en un artículo, en una noticia, en un reportaje o en una misma carta al director, yo no podría emitir una opinión acerca de algo, porque no tengo la suficiencia de información entregada. No se me ha entregado ni información de calidad ni cantidad de información que yo necesito para poder emitir una opinión. Con esto va relacionado la suficiencia de información. Las noticias que se encuentran en desarrollo, por ejemplo, o las noticias o textos en los cuales no podemos identificar una fuente, ya no sabemos de dónde se sacó la información, o simplemente no las mencionan, o no mencionan suficientes detalles, son casos en los que no existe suficiente información, ¿ya? Y es por lo cual debemos consultar otros medios para ampliar nuestros conocimientos. Si yo no encuentro una fuente, por ejemplo, si yo leo un artículo científico y yo no encuentro la fuente desde dónde sacaron una hipótesis o de dónde sacaron un concepto, yo no puedo opinar acerca de ello porque no tengo suficiente información y tampoco puedo confiar en lo que se me está entregando, ¿cierto? No puedo confiar porque no sé acerca de, acerca de qué me están mencionando. No puedo confiar porque no tengo la suficiencia de información. Si no me entregan una fuente, si no me entregan por lo menos, por ejemplo, si me está hablando de un artículo científico y no me hablan nada acerca del científico que relacionó una teoría, por ejemplo, o no menciona el nombre o la universidad de donde estudió este científico o desde dónde salió esta investigación, yo tendría que dudar. Por eso están muy de moda, ¿cierto?, las fake news. Tenemos también que evaluar, ¿cierto? Porque a partir de los medios de comunicación que hemos visto, sabemos que el mayor medio de comunicación al que estamos ahora enfrentados es el Internet, ¿cierto? Es el canal por donde se emiten muchos medios de comunicación. Y nosotros tenemos que saber y de estar atentos a la información que se divulga en Internet. Primero, ¿cierto? Para poder leer noticias críticamente, tenemos que conocer, ¿cierto?, quién publica la noticia, ¿ya? Si no sabemos quién publica la noticia, no tenemos de dónde sacar una fuente, ¿ya? Si yo sé quién publica la noticia, yo puedo recurrir por ejemplo, a un buscador de internet y buscar acerca de esa persona, ¿ya? ¿Quién es? Si es un periodista, un científico, etcétera. Y así voy a poder tener mayor suficiencia de información. También tengo que revisar la evidencia, ¿cierto? Revisar en distintos buscadores, ¿cierto? O en textos o artículos que me hablen acerca de ello, revisar la evidencia que se me está dando. Evaluar también lo que afirma el titular. Si el titular me está hablando de que existen las sirenas, que existe el caleuche, por ejemplo,
yo tengo que evaluar cuáles son sus evidencias, ¿cierto?, acerca de lo que me está hablando. Yo tengo que evaluar el titular y lo que se está afirmando, si, como bien se dice, si es muy tirada de las mechas, si es muy real o no es real, ¿ya? Y, por supuesto, buscar otras noticias, buscar acerca de otras noticias que me hablen. Y eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante, cómo diferentes medios toman una información y la transmiten de manera diferente. Y aquí las fake news, como les decía, en la página de CNN Chile hay una sección que está solamente dirigida a este tipo de noticias falsas. Se encarga de desmentirlas, porque a través de Internet, sobre todo en estos tiempos de pandemia, aparecen muchas informaciones que son falsas, que no vienen con una fuente confiable o que mienten derechamente, ¿ya? Por ejemplo, esta parte de la sección dice: Mañalich enumeró 4 noticias falsas e hizo aclaraciones durante el balance del COVID-19. El exministro, ¿cierto?, de Salud estaba aclarando que había 4 noticias acerca de los balances, ¿ya? Y más aún, WhatsApp limitó el reenvío de mensajes a solo una vez por chat para combatir las fake news, ¿ya? O sea, Facebook también ha hecho campañas para limitar este tipo de noticias y ahora también WhatsApp. Desde la aplicación, ¿cierto?, afirmaron que esto se debe al reciente aumento de información falsa con respecto al coronavirus. La compañía aseguró que está trabajando constantemente para mantener la calidad de su servicio en medio de la pandemia del COVID-19. A ese límite o a ese punto hemos llegado a partir de las noticias falsas, que las aplicaciones tengan que evaluar, ¿cierto?, sus sistemas de cómo se reparte la información, porque nosotros perfectamente podemos reenviar, ¿cierto?, una información que nos llega, una noticia, un video, un link, y puede ser una noticia falsa. Por eso nosotros tenemos que evaluar qué es lo que estamos recibiendo y también qué es lo que estamos emitiendo, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos pasando a través del canal del mensaje? ¿Qué noticias nosotros pensamos que pueden ser reales y qué noticias pensamos que no pueden ser reales? Ya, chiquillos, a través de ese tipo de limitantes podemos nosotros revisar las fuentes, revisar el titular, ¿cierto?, etcétera. Tenemos que combatir estas noticias falsas porque obviamente afectan a todo el mundo, ¿ya? Y tenemos también las distintas fuentes, pero con los mismos hechos, ¿ya? Como por ejemplo, dos periódicos o dos diarios transmiten una misma información, pero la transmiten de manera diferente, ¿ya? Con distintas palabras, con distintas fuentes, etc. Podemos leer dos noticias, ¿cierto?, con un mismo tema, pero dependiendo también de la línea editorial de los periódicos o los noticiarios, ¿cierto?, que vemos en la televisión, podemos tener dos fuentes para un mismo hecho. Por ejemplo, no es lo mismo leer una noticia en el diario La Cuarta, porque sabemos que su línea editorial es diferente a que una noticia del diario El Mercurio, ya que su línea editorial también es diferente. La Cuarta abarca de manera más irónica o más chistosa, ¿cierto?, más popular, las noticias. Y El Mercurio, la Segunda, la Tercera, abarcan, ¿cierto?, las noticias de manera más formal. Tenemos un ejemplo aquí del diario La Cuarta, ¿cierto?, y del diario La Segunda. Ambas ediciones son del jueves 25 de junio, ¿ya? Jueves 25 de junio, y ambas hablan acerca de lo mismo en su portada, ¿ya? Pero abarcan el mismo hecho con distintas fuentes o con distintas posiciones de la línea editorial. Por ejemplo, el titular aquí dice: pareciera que sale el sol, el titular de La Cuarta, y el titular de La Segunda: leves señales de esperanza, ¿ya? Ambos se refieren a lo mismo, ¿cierto? Pero aquí lo hace con un lenguaje figurado. El ministro París se tiró el salto, dice, ayer, y dijo que quizás hay una leve mejoría en las cifras del COVID-19, aunque reconoció que falta mucho para ganarle al bicho. Aquí hablan, ¿cierto?, acerca del virus como un bicho. Y en vez de decir tenemos esperanzas o como dice la segunda, leves señales de esperanza,
dice que pareciera que sale el sol. Nosotros sabemos que cuando decimos que pareciera que sale el sol es que estamos frente a mejorías, ¿ya? Y aquí el titular es leves señales de esperanza. Abajito dice, casos confirmados caen en un 14% en una semana, pacientes con ventilación mecánica dejan de crecer desde el 20 de junio, positividad de exámenes cae del 37% al 29% en 7 días, y París pide cautela, no quiero entusiasmarme, ¿ya? Aquí dice, no quiero entusiasmarme, ¿cierto? Sale entre comillas lo que el ministro dijo. Y acá dice que el ministro París se tiró el salto ayer, ¿cierto? Y dijo que quizás hay una leve mejoría, ¿ya? Pero acá mencionan que el ministro dijo que no quería entusiasmarse. Acá nunca abren comillas porque no mencionan nada textual de lo que dijo el ministro. Solamente lo traen al frente, ¿cierto? Desde la manera en que hablan ellos, para ganarle al bicho, por ejemplo. No hablan acerca del virus o no hablan acerca de COVID. La misma noticia, diferentes fuentes y diferentes lenguajes, ¿ya? A eso se refiere. Tenemos similitudes, ¿cierto? Porque hablan de la misma noticia, pero tenemos diferencias en cómo abordan la noticia, ¿ya? A eso se refiere este punto. Tenemos misma noticia, diferentes fuentes y diferentes maneras de cómo abordan una noticia. Sabemos que, como bien decíamos anteriormente, la cuarta tiene una línea editorial diferente y la segunda tiene otra línea editorial diferente, ¿cierto? Tenemos, misma noticia, vuelvo a repetir, diferentes fuentes y diferente lenguaje y uso de palabras. Ahora vamos a trabajar en actividades de aplicación. Como dije anteriormente, nos vamos a dividir en dos grupos como lo hemos venido trabajando en las clases anteriores. Vamos a revisar primero aquí de manera grupal qué es lo que vamos a hacer y luego vamos a trabajar de manera grupal, ¿cierto? Separados de dos grupitos. Vamos a trabajar la suficiencia de información y vamos a trabajar las diferencias y similitudes en que distintas fuentes, ¿cierto?, comparten un mismo hecho, lo que revisábamos recién, y la suficiencia de información. Tenemos aquí una noticia, ¿cierto? Y ustedes tienen que analizar la información, ¿cierto?, entregada a partir de los criterios de la veracidad, ¿cierto?, y la suficiencia. ¿Cómo yo sé que esta noticia es veraz? ¿Ya? ¿Cómo yo sé que esta noticia tiene suficiencia para entregarme información y yo la pueda considerar una noticia real, ¿cierto? Este texto posee suficiencia de información para considerarla verídica y ustedes van a tener que justificar, ¿cierto? En sus cuadernos van a anotar sus respuestas. Vamos a leer todos juntos la noticia en los grupos y ustedes van a tener que trabajar en torno a esta noticia, ¿ya? También vamos a trabajar en torno a otra actividad de aplicación. Lee comprensivamente las dos noticias que se presentan a continuación y luego contesta las preguntas. Tenemos la noticia 1, ¿cierto? El titular. Esa no se ve. ¿No se ve? Ya. Estamos en la del pingüino todavía. Ya. Gracias. ¿Ahora sí? Ahí sí, Miss. Ya. Vuelvo entonces a las indicaciones. Leemos, ¿cierto?, comprensivamente las dos noticias que se nos presentan y luego contestamos las dos preguntas, o sea, las preguntas, perdón. Tenemos dos tipos de noticias. La noticia 1 tenemos el titular, ¿cierto? Cámara de Comercio alerta fuerte crecimiento de ventas electrónicas informales. Y tenemos la noticia 2, segundo encuentro de comerciantes online, repitió fórmula del éxito en la web, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a trabajar? En este cuadrito, ¿cierto? La noticia 1 y la noticia 2 que están marcados acá arriba, ¿ya? Ustedes tienen que responder qué hechos informan estas noticias, las similitudes, y qué actitud hacia el comercio online logras identificar en las noticias, las diferencias, ¿ya? Y según tu opinión, ¿es confiable la prensa escrita? Eso lo vamos a trabajar, vuelvo a repetir, en los grupos, ¿ya? Y tienen que ir contestando en sus cuadernitos. Vamos a comenzar entonces con los grupos. Ya, chiquillos, entonces para hacer el cierre de la clase,
Lo que planteábamos en el grupo número 2, ¿cierto? Que estábamos trabajando, es que el objetivo de la clase es que ustedes puedan tener una crítica o un criterio bien formado para poder leer una noticia, ¿ya? Para poder revisar una noticia, revisar una fuente y que ustedes sepan lo que están leyendo, sepan acerca de qué es lo que leen y plantearse, ¿cierto? Si ustedes están leyendo algo que tiene suficiencia de información, que puede ser verídica y que tiene diferentes fuentes, ¿ya? Que, no sea, que ustedes sean capaces de poder leer una información, un texto, un artículo, una noticia, o ver en una noticia, ¿cierto? En un noticiario, que ustedes puedan identificar si están leyendo o están viendo algo que es verídico y que ustedes puedan tener un pensamiento crítico acerca de esto, de que puedan preguntarse, hey, ¿lo que estoy leyendo yo es verídico o lo que estoy viendo yo es verídico? ¿Ya? Ese es el objetivo final de la clase de hoy, que ustedes puedan tener un pensamiento crítico acerca de lo que ustedes leen y que por supuesto puedan analizar y revisar, ¿cierto?, las diferentes fuentes que se dan. Si yo estoy frente a una noticia o a un artículo y no tengo ninguna fuente, no tengo ningún nombre de un científico, de un periodista o de alguna persona, ¿cierto?, alguna personalidad, un personaje público que me está dando esa información, yo tengo que inmediatamente desconfiar de lo que estoy leyendo, ¿ya? Sobre todo con los casos que se dan ahora de estas noticias falsas. Lo principal es que ustedes tengan un punto crítico y una visión de un punto crítico para poder analizar una noticia y revisar, ¿cierto?, todos los tipos de fuente con los que podemos trabajar.